Muy buenas noches, bienvenidos a nuestra acostumbrada conferencia de todos los jueves que la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad de Estado de México, el Encuentro Ciudadano por la Paz y el Centro Cultural de los Cruzados de Cristo Rey organizamos para traerles a ustedes diferentes temas, discutir, dialogar, conversar y sobre todo formarnos en diferentes, decía yo, aspectos que vale la pena que vayamos conociendo y que vayamos profundizando en ellos. El día de hoy vamos a presentar un video que es parte del trabajo que en la maestría en Doctrina Social Cristiana se está llevando a cabo en la Universidad Vasco de Quiroga. Y nos referimos a un diálogo, una entrevista que le realiza el profesor maestro Francisco Anaya a el maestro Alejandro Cravioto acerca de la reunión que allá en 1990 el Papa Juan Pablo II en su segunda visita a México tuvo con los intelectuales mexicanos. Un hecho de gran importancia, un hecho que marcó un hito en las relaciones entre la intelectualidad y la iglesia, pues no solo en México, sino también en el mundo. Por esa razón es que queremos el día de hoy presentarles esta importante relatoría de parte de uno de los actores centrales de esos hechos. Entonces, pues les vamos a presentar este video. Estamos a sus órdenes para que nos dejen sus comentarios ahí en el Facebook. Y adelante tendremos pues al maestro Francisco Anaya y Alejandro Cravioto en un diálogo acerca de la visita del Papa Juan Pablo II a México, en la cual pues tuvo un encuentro con los intelectuales 1990. Alejandro, pues primero gracias por este momento de charla, de remembranza, de un momento importante en tu vida, pienso yo también. Y bueno, como te mencioné, el propósito es un poco tratar un momento histórico, ¿no? Como fue ese encuentro del Papa Juan Pablo II con los intelectuales y artistas, tratar un momento histórico, ¿no? Como fue ese de México en 1990, ¿no? Su segunda visita, intelectuales y artistas, tratar un momento histórico, ¿no? Y bueno, la primera pregunta sería cómo se organizó propiamente el encuentro, ¿no? ¿Cómo surgió la idea? Sí, bueno, tú recordarás que prácticamente desde el inicio de su pontificado, Juan Pablo II manifestó un extraordinario interés eh, en el tema de la evangelización, en el mundo de la cultura, con los intelectuales, con los científicos. De hecho, bueno, en su pontificado es que se abre la Academia de las Ciencias en el Vaticano. Seguramente estuvo, cuando fue obispo, arzobispo de Cracovia, muy en contacto con el KIK, el Club de Intelectuales Católicos de Polonia. Él mismo, como autor, como intelectual, como catedrático, investigador en temas de filosofía y de humanismo, fue catedrático también en la Universidad Católica de Lublin. En fin, es un hombre que había sido, antes de su pontificado, muy activo en esas tareas, en esas materias. Y me parece que un poco el parteaguas de su pontificado en este tema fue su presencia en la UNESCO, aquel hermosísimo discurso en la UNESCO. Ha trascendido incluso, y pues nos deja ahí ver esta preocupación y este interés de Juan Pablo II por el mundo de la cultura. Él mismo pues practicó el teatro, en fin, no fue un hombre que estuviese alejado de los temas de intelectuales y de cultura. Eh, Contextualizando aquel encuentro
en la UNESCO, aquel discurso histórico de 1980 en la UNESCO, pues dado que la UNESCO está abocada a la educación, la ciencia y la cultura, pues de igual manera el Papa enfocó sus baterías, digamos, a esos tres aspectos. Y digo contextualizando porque no hay que olvidar que en aquel momento, en 1980, pues el mundo estaba a un tris de una conflagración nuclear. Entonces, buena parte de la preocupación del Papa era cómo los hombres de ciencia y los hombres de cultura podían también influir en sus respectivos ámbitos y en el ámbito político internacional, pues para tratar de evitar esa catástrofe nuclear que habría sido verdaderamente terrible, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese contexto, Juan Pablo II, cuando va, por ejemplo, a Colombia en 1986, tiene un encuentro interesantísimo con el mundo de la cultura bueno, con afirmaciones en el sentido de que la fe y la ciencia se necesitan y de que la evangelización de la cultura es la forma más profunda, global y radical de evangelizar a un pueblo. Entonces, teniendo esto a la vista, teniendo todo esto y también considerando que en su primera visita a México no se había incluido en la agenda un encuentro con el mundo de la cultura, pues se le propuso a Monseñor Prigione. Esto, pues estaba recién constituida la Universidad Pontificia de México, el Centro de Estudios Guadalupanos, en fin, se dio ahí la posibilidad de proponerle al Santo Padre el que, bueno, a Monseñor Prigione, que era el delegado apostólico, todavía no nuncio, para que pudiese incluirse en la agenda de la visita de 1990, de mayo del 90, una reunión con los intelectuales y el mundo de la cultura. Podemos decir que prácticamente de inmediato fue bien acogida esta idea, porque unas semanas después de la propuesta, pues ya estaba Monseñor Prigione considerándola como algo que era muy, muy factible de realizar. Entonces, pues, insisto, todo el perfil, digamos, intelectual de Juan Pablo II se prestaba, Claro. y considerando que en sus viajes, muchos de ellos había incluido, tanto en España como en Colombia, en Italia mismo, el viaje a París, encuentros con intelectuales y con el mundo de la cultura, pues vimos como conveniente, como pertinente, el que pudiese en México, en ese segundo viaje de 1990, quedar incluido en la agenda este tema. Ya, y ahí, ¿cómo, digamos, entra usted y Fúndice en todo esto, ¿no? O sea, ¿cómo es que llegan a organizar el evento, a colaborar en la organización del evento? Bueno, Fundice tenía 5 años de constituida, desde 1995, antes, un año antes, no como Fundice, pero sí como comité organizador de la Gran Novena de la Esperanza. Había propuesto incluso en Roma al Santo Padre, presentado el proyecto de la celebración del 5º centenario del inicio del descubrimiento de América e inicio de la evangelización con una novena de años. Esto pues fue muy, muy bien acogido por el Santo Padre en 1984 en la presentación que se le hizo en el Vaticano, porque él conoció muy de cerca los frutos espirituales y culturales humanos de aquella novena de años que proclamó el cardenal Wyszynski desde Częstochowa para celebrar el novenario, con ese novenario, celebrar el milenio de la conversión de Polonia al catolicismo en el año de 1966. En el 1966, Polonia se convierte al catolicismo y pues la Iglesia del Silencio, en aquel entonces, el cardenal Wyszynski, encarcelado, pues ideó la preparación para este milenio con un novenario, 9 años de preparación, cada uno de estos años dedicado a un campo social concreto, a las familias, a los obreros, a los niños, a los jóvenes, a las familias, y el último año fue el año de la solidaridad. Así es de que a Lech Walesa y a todos cuantos constituyeron el sindicato de Solidarnos no les resultaba en absoluto ajeno el término, el concepto, la virtud
de la solidaridad, ya que el último año de aquel novenario se había vivido con una gran intensidad en Polonia en 1966, que por cierto el gobierno comunista de Polonia prohibió la entrada de Paulo VI al país, y bueno, pues todo esto en ese marco se había presentado, insisto, a Juan Pablo II en el Vaticano la idea de preparar este quinto centenario del descubrimiento de América con un novenario de años. Y a partir del 85, 1985, ya se constituye oficialmente Fundice en noviembre del 85, y para el 90 pues ya teníamos en el historial varios congresos iberoamericanos, obra publicada de algunos autores, intelectuales, historiadores mexicanos como el maestro Carlos Alvear Acevedo. Estábamos por publicar una reedición del extraordinario libro, una investigación hermosísima de la doctora Josefina Muriel, miembro ella del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, con el tema de los hospitales en la Nueva España. Entonces, bueno, todo este trabajo previo nos había mantenido en contacto pues con intelectuales, sí, fundamentalmente católicos, tanto de universidades como de academias y otras instituciones. Y bueno, pues lo primero que hicimos una vez que quedó formalizada la propuesta de que se incluyera en la agenda del viaje del Papa el encuentro con los intelectuales, fue ir a la hoy nunciatura, a la delegación apostólica, a entregarle a Monseñor Prigione una lista, pues más o menos de 250, 300 intelectuales, historiadores, insisto, arqueólogos, sociólogos, filósofos, de prácticamente toda la República. Y en ese momento, bueno, pues él, con un cierto agobio por todo lo demás que tenía que preparar para la visita del Santo Padre, nos pidió incluso que fuésemos nosotros los que conjuntáramos varias listas que él ya tenía ahí, algunas que le habían proporcionado desde la Universidad Pontificia, y fue así como iniciamos a hacer una depuración, porque ciertamente muchos de las propuestas que nosotros llevábamos estaban ya repetidas en algunas de las otras listas, ¿no? Entonces nos entrega esa encomienda de conjuntar todas las propuestas que a él le llegaban para la participación de los intelectuales, artistas, columnistas, editorialistas, rectores, investigadores, premios nacionales, etcétera, para este encuentro con Juan Pablo II. Estamos hablando más o menos de 5 meses antes de mayo, es decir, los primeros días de 1990 fue cuando comenzamos a trabajar en ese sentido. Ya. Y respecto precisamente a los invitados, uno cuando busca algunas notas periodísticas de la época, ¿no? Se constata, digamos, que en algún momento incluso hubo rechazo, ¿no? O sea, hubo quien dijo, yo no voy, porcentajes y eso, digamos, de la gente que invitaron, que decidieron asistir, los que no, al final, ¿qué acogida hubo, digamos? Porque era un momento, digamos, de un encuentro con el Papa, cuando no se había hecho antes, ¿no? Y parecía que había un momento, digamos, ahí álgido entre relación iglesia y cultura en su momento, ¿no? Claro. Mira, realmente los que rechazaron fueron contados. Y yo recuerdo a Benita Galeana, por ejemplo. Otros que dijeron que rechazarían la invitación finalmente fueron, como el maestro Gurrola o como Tomás Mojarro, que tenía en aquel entonces el programa en Radio UNAM, y era muy, muy oído, muy escuchado. Él pues afirmaba que no estaría a gusto yendo a un encuentro con el Papa a oírlo, que lo que quería era un diálogo. Era imposible un diálogo, es decir, teniendo a 1.200, 1.300 interlocutores, resultaba prácticamente imposible un diálogo con el Santo Padre, ¿no? Entonces, podemos decir que no creo que haya llegado a un 1%, es decir, 12 o 13, los que rechazaron la invitación,
prácticamente todos la acogieron con un gran interés, con un enorme interés, Claro. Incluido el mismísimo Octavio Paz, o bueno, Miguelón Portilla, en fin, los más connotados intelectuales mexicanos estuvieron ahí presentes, Juan José Arreola, etcétera, ¿no? Y los que rechazaron fueron darle mayor énfasis a aquello. Claro. La realidad es que fue un encuentro verdaderamente histórico, extraordinario. Al final el Papa, pues incluso improvisó al final de su discurso y podemos decir que se robó el corazón de los intelectuales mexicanos. Ya. Y respecto a la cuestión de quién daría el discurso por parte representando a los intelectuales, ¿no? Entiendo que en la terna figuraban nombres prominentes en la cultura como el mismo Octavio Paz, también el historiador Silvio Zavala, quien sería electo al final, pero también creo que ahí está Miguel León Portilla, es un tanto un poco joven. Digamos, ¿cómo fue esa selección del orador, no? Sí, bueno, uno de los candidatos fuertes obviamente fue don Octavio Paz. Sin embargo, tenía poco de haber publicado este libro de Trampas de la Fe, en donde, bueno, la persona, la figura de Sor Juana no está, digamos, muy bien presentada. Hay insinuaciones graves ahí de una situación de inmoralidad, de lesbianismo, etcétera. Y bueno, lo que el señor Prigione hizo fue invitar a desayunar a la delegación apostólica, a Octavio Paz, y dialogar con él y preguntarle si don Octavio estaría en disposición de en alguna edición posterior rectificar algunas de estas afirmaciones, a lo que el mismísimo Octavio Paz contestó: lo escrito, escrito está. Y bueno, se hizo ahí una valoración, obviamente se platicó también con don Silvio Zavala. Don Silvio Zavala, ya en ese momento un hombre mayor, con todos los premios, reconocimientos y galardones nacionales e internacionales a los que pueda aspirar un hombre de letras, un hombre de investigador, un hombre de cultura, y pues por decirlo de alguna manera, un hombre que estaba más allá del bien y del mal, ¿no? En el sentido de búsqueda de elogios y de búsqueda de reconocimientos. Estaba don Silvio mucho más allá de eso, ¿no? Le gustó mucho al señor Prigione la actitud de don Silvio y obviamente el currículum, un currículum muy impresionante. Y bueno, finalmente así fue como se decidió que don Silvio Zavala fuese quien le diera la bienvenida. Había las dos posibilidades: contestarle el discurso o darle la bienvenida. Pareció que lo más conveniente era darle la bienvenida, porque pues prácticamente el discurso del Santo Padre no era como para contestárselo, ¿no? Además de que la Santa Sede es muy, muy cuidadosa, extremadamente cuidadosa, en el sentido de la distribución de estos materiales y de estas conferencias, discursos, homilías, antes de que sean pronunciadas. Incluso se resguardan en una caja fuerte, de tal manera que únicamente se distribuyen una vez que este discurso, homilía, conferencia ha sido pronunciada, ¿no? Entonces, por ello fue la determinación de que don Silvio Zavala le diera la bienvenida en nombre de los 1,300 intelectuales mexicanos que estuvieron presentes esa noche del 12 de mayo de 1990 en la Biblioteca de México, en la Ciudadela. Bien, ahora que mencionaba a don Octavio Paz, me parece interesante que, a pesar de no haber sido electo, digamos, como el orador, sí fue al evento, ¿no? Y creo que incluso dio unas palabras después ahí saliendo del mismo, ¿no? Interesantes, creo que están publicadas en Milenio, si no me acuerdo, un talante, digamos, de diálogo, y que incluso luego, poco después, el mismo mayo, en la revista Vuelta, publicaron una entrevista de Castillo Peraza a don Octavio, ¿no? Precisamente. Entonces ahí se vea un fruto interesante, digamos, al menos de reflexión religiosa, ¿no? En el mundo intelectual, ¿no? Que una revista como Vuelta publicara una edición en mayo
dedicada a cuestiones religiosas y una entrevista sobre la cuestión de Dios a Octavio Paz, me parece ya un fruto inmediato, ¿no? Claro, claro. Sí, no, Octavio Paz fue, bueno, en la organización ya de lo que fue el encuentro fue muy difícil. Eh, Seguramente uno de los trabajos más complejos que he realizado en mi vida, la coordinación del comité organizador. Y bueno, por un lado, o por como primera actividad, la determinación de quiénes, digo, el juicio respecto de quién tiene mayor valoración o mayores méritos para asistir a una reunión de estas respecto de otras personas, bueno, pues era algo verdaderamente muy difícil. Y para no errar en ese sentido, pues lo que se procuró fue que el comité organizador tuviese una especie de asesoría y de consejería de historiadores y de intelectuales mexicanos pues que avalaran la asistencia de muchos de estos intelectuales. Fue claro el señor Prigione en el sentido de que no se trataba de un encuentro del Papa con intelectuales católicos, ni siquiera de inspiración cristiana. Era una reunión plural, abierta, con incluso considerada como una reunión de Estado. Esto tuvimos que ver en la organización de este evento con el general Domiro García, creo que era Domiro García Reyes, que pues lamentablemente después fue él el responsable de la custodia y de la vida de Luis Donaldo Colosio. Y bueno, pues después de aquella tragedia, el general Domiro, pues entiendo que regresó ahí al Estado Mayor Presidencial, pero en el encuentro con el Papa, las condiciones fueron como considerando aquello una reunión de Estado. Es decir, no había absolutamente ninguna imagen ni referencia religiosa en el presidium, únicamente un letrero grande que decía encuentro de Juan Pablo II con los intelectuales y el mundo de la cultura, la fecha, Biblioteca de México, y el sitial, la silla pontifical en donde él estaba sentado, que es la que había utilizado precisamente en la Catedral Metropolitana durante su primer viaje, y la colocación de la bandera de México y la bandera de la Santa Sede, insisto, considerando esta reunión como una reunión de Estado. En ese sentido, bueno, tanto el discurso de don Silvio Zavala como las palabras del Papa, pues fueron muy, muy respetuosas. Claro, el Papa en su papel no podía dejar de enfatizar y de insistir pues en lo sustantivo del concepto de cultura, viniendo él de una nación como Polonia, en donde la importancia de la cultura era sustantiva para el tema los temas de identidad nacional, ¿no? Se le recibió al Papa en la Biblioteca de México. Hay que recordar que este fue el último acto de aquella gira de 1990 de la Biblioteca de México. Salió a la delegación apostólica a descansar ya 8:30, 9 de la noche, y al día siguiente muy temprano salió para su viaje de regreso a Roma. No fue un discurso que haya leído sentado, lo leyó de pie, y creo que fue el único discurso que leyó de pie en toda su gira. Se le recibió con una canción pues que es típica como las mañanitas en México, el Stolat, 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 Nieshie, Shiena, que se le desea a la persona que viva 100 años. ¿Sí? Es una canción muy hermosa de Polonia, típica, muy popular, y el Papa esto lo recibió con mucho agrado, ¿no? El que se le recibiera en este recinto con una canción en polaco, pues fue para él una sorpresa. Además, se sorprendió de que lo recibiésemos así, y se le despidió además cantándole las golondrinas. En ese momento del canto de las golondrinas, bueno, hay que recordar aquello, se había repartido una carpeta color blanco en donde venía pues una semblanza del Santo Padre y algunos otros documentos, y al final todo mundo levantó su carpeta y era un mar de carpetas blancas con la palabra vuelve, vuelve, vuelve. Ahí fue cuando Juan Pablo II, emocionado,
pues de alguna manera rompió el protocolo, improvisó y dijo, me parece que en esta reunión poco se ha hablado del corazón. Y yo quiero decir que los intelectuales mexicanos están hechos desde el corazón. Ese es un gran valor que no se puede, no se debe perder. Y al final, bueno, pues sí, insisto, rompió el protocolo porque lanzó una bendición a todos los ahí presentes. Y que Dios los bendiga. Y en ese momento, pues ya salió de la sala, ¿no? Fue un encuentro en verdad hermosísimo, Ya lo creo, extraordinariamente hermoso y muy, muy, muy emocionante. ya lo creo. Y digamos, ¿y cuál fue la acogida inmediata, por ejemplo, en la prensa, en ese momento, digamos, ya una vez realizado el encuentro? Bueno, sabemos que la prensa hay de todo, ¿no? Pero yo tengo aquí en el librito este, es la memoria que se publicó, Uh-huh. Juan Pablo II, Encuentro con los intelectuales mexicanos. Esto, bueno, Editorial Porrúa lo editó. Y aquí viene la lista, por ejemplo, de los intelectuales que asistieron. Por ejemplo, premios nacionales, con números, 38. Rectores, catedráticos, investigadores, maestros eméritos, directores de museos, institutos, asociaciones, fundaciones culturales, miembros de institutos o asociaciones, casas de la cultura, de secretarios de educación y de cultura de los estados o representantes de los mismos, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, directores, columnistas, articulistas, editorialistas, escritores de medios de comunicación, presidentes y representantes de academias, tanto del Distrito Federal como de provincia, de la Asociación Nacional de Autores y Compositores, Uh-huh. de la ANDA. Y aquí es muy interesante, de todos estos los números, bueno, no los he mencionado, pero son 285, 129, etcétera. Y de la ANDA fueron 11 presidentes representantes de la Asociación Nacional de Autores y Compositores, 11. Entre quienes estaba Julio Alemán, lo recuerdo, María Victoria, ¿cómo se llama? Armando Manzanero y 3 o 4 más, bueno, 11. Y sin embargo, bueno, pues muchos de los periodistas, a los únicos que conocían de esos 1,308 intelectuales que estuvieron ahí presentes, pues era esos 11. Y entonces, bueno, sí, tuvieron la osadía o la pretensión de calificar aquello como un encuentro con el mundo de la farándula. Algo verdaderamente, perdón por la expresión, pero algo estúpido, ¿no? El que a esos 8 que eran los únicos que conocían, los hubiesen considerado como la totalidad de los asistentes, ¿no? Aquí, bueno, pues colegios de notarios, directores y representantes de casas editoriales, rectores y catedráticos de seminarios, seminarios de formación de seminaristas religiosos. En fin, en general, creo que la prensa, la crónica que hizo la prensa al día siguiente fue mucho más orientada a los aspectos emotivos, sensibles, no sé, pero no al fondo. El discurso de Santo Padre, que tiene una riqueza extraordinaria, el discurso de Silvio Zavala, que hizo referencia a 2 documentos importantísimos de nuestra historia, la epístola, la carta de Fray Julián Garcés al Papa Pablo III y la respuesta del Papa Pablo III con las bulas Sublimis Deus, que es una auténtica bula de la libertad, pues prácticamente ni se mencionaron en las notas de prensa, ¿no? Entonces todo fue referido al ambiente, a lo visible de la reunión del encuentro y no a lo sustantivo, no a los contenidos, no al discurso ni de Silvio Zavala ni del Santo Padre. Me parece, me resulta muy interesante porque justo haciendo investigación veo que Silvio Salvada en una nota de proceso, ¿no? Lo que pide es eso, que semanas después del encuentro, ¿no? Que se vaya a los textos, que realmente se analicen, se estudien, se reflexionen, ¿no? Incluso poco tiempo después, por lo que veo, organiza un evento en la Ibero, ¿no? El mismo Silvio Zavala, sobre San Juan de la Cruz, si no recuerdo, sobre su poesía, y dice, ¿no? Para que no se pierda, digamos, un poco, y pienso yo, el momentum, ¿no? Que el Papa había traído para el proceso intelectual y la reflexión en el país, ¿no?
Entonces, mi pregunta sería, ok, el esfuerzo de Ciro Zavala, ustedes mismos, propiamente Fúndice, ¿para Fúndice fue un parteaguas o algo, por ejemplo, en la relación con otros intelectuales no cristianos nada más, o para ti? Eh, ¿Hubo repercusiones, digamos, en nuevos encuentros, ya sin el Papa, ahora sí de diálogo, o digamos eso se fue perdiendo? ¿Qué podría decir respecto a eso? Mira, como Fúndice estaba abocado a la preparación del quinto centenario del descubrimiento de América, y ese fue un evento en el que se polemizó muchísimo, quizá mucho más de lo que ahora se ha polemizado con el tema del quinto centenario de la caída de la Gran Tenochtitlán o del Ujú. triunfo de los ejércitos mestizos de Hernán Cortés sobre los ejércitos aztecas o mexicas, o incluso sobre el bicentenario de la consumación de la independencia. En aquel entonces, en el 92, porque bueno, además era un tema continental, no solo regional, y mundial, continental, bicontinental, euroamericano, diríamos, hubo una gran polémica durante muchos años antes del 92. De hecho, yo puedo decirte, porque lo estudiamos, lo vivimos, que cada una de las expresiones con las cuales se referían al hecho histórico del arribo colombino a América tenía una connotación ideológica. Descubrimiento, encuentro, encubrimiento, encontronazo, gran tropezón, todo, Leopoldo Sea, Miguel León Portilla, Alberto Caturelli, todos marcaban ya desde el término con el cual se referían a ese acontecimiento histórico, marcaban una pauta de contenidos ideológicos. Alberto Caturelli siempre defendió la tesis del descubrimiento, porque dice, bueno, pues fue auténticamente un descubrimiento. Descubrir es develar a la conciencia del individuo la existencia del ser. Los europeos descubrieron América y los Ujú. americanos descubrieron a los europeos, es decir, fue un descubrimiento mutuo. Se abrió a la conciencia de ambos la existencia de otras porciones de la humanidad. Esto, bueno, desde el 84, cuando Juan Pablo II vino a República Dominicana, a la Catedral Primada de América, a inaugurar esta novena de años, pues comenzó ahí toda esta polémica, ¿no? Entonces, en México, pues igual, México no escapó de esta polémica y Fúndice, de alguna manera, enarboló la defensa de la mexicanidad. Insistimos muchísimo en que el trabajo realizado por la Fundación Iberoamericana de Cultura y Educación no era el inventar o crear una leyenda rosa frente a la leyenda negra, no, Ujú. era simplemente apego a los hechos históricos, una difusión lo más amplia posible de los acontecimientos históricos, y si era posible con juicios de valor, pero juicios de valor sustentados en hechos verídicos, verdaderos. Y bueno, realizamos, insisto, los congresos iberoamericanos, uno de ellos en España, el último en el 92, en abril del 92, fue un congreso itinerante partiendo de Madrid, de la Universidad Complutense, en donde se encontró, en donde se entregó los premios del concurso iberoamericano de ensayo, cuento, novela, poesía, y de ahí todo un recorrido por aquellas poblaciones. De hecho, el Congreso así se tituló, eh, era Congreso Iberoamericano eh, de los fundadores de los pueblos de América. Entonces, bueno, Belvis de Monroy, el sitio de donde salieron Martín de Valencia y los 11 acompañantes, eh, qué sé yo, Madrigal de las Altas Torres, Vasco de Quiroga e Isabel la Católica, Salamanca, Francisco de Vitoria, estos sitios así emblemáticos en donde los grandes humanistas espirituales y religiosos que vinieron a América dejaron una huella, una impronta aquí absolutamente imborrable, ¿no? Entonces, bueno, Fundice continuó, insisto, con este trabajo, mmm, procurando no polemizar ni rivalizar con las otras posturas ideológicas, sino más bien exponiendo la verdad. Nos concretamos a ello.
más que rebatir y polemizar, nos concretamos en difundir lo más posible a través de publicaciones. Muchos de las conferencias que se dieron en los congresos iberoamericanos se publicaron después, por ejemplo, en separatas por parte del CELAM, que fueron enviadas en portugués y en español a todos los 1,600 obispos de América desde el CELAM, ¿no? Entonces, esta fue la labor de difusión histórica de la verdad. Ok. Volviendo brevemente al encuentro con los intelectuales, no sé, alguna anécdota o algo que recuerdas así que te haya dejado en el tintero ahora en la conversación de la No, organización. bueno, pues muchas. Una de ellas, por ejemplo, yo nunca más he vuelto a ver al señor René Avilés Fávila, era quien publicaba la revista de cultura del Excelsior, el Búho, que llegó a nuestras oficinas, ahí a Mayorazgo Luyando, en donde teníamos nuestras oficinas, y a escarbar papeles. A ver, señor, perdón, pero ¿qué busca? No, quiero las listas de los intelectuales. Perdón, pero ni se las vamos a dar ni las tenemos aquí. Entonces, por favor, respete, ¿no? Situaciones o actitudes de ese tipo. Y por el otro lado, bueno, una enorme disposición de una gran cantidad de intelectuales a colaborar en la definición de los listados, pues hasta en el trabajo práctico, ¿no? Uh-huh. En la Academia Mexicana de Artes, Ciencias y Letras, por ejemplo, pues fue una academia que se involucró directamente en el trabajo de difusión y de preparación. Hay algo que pues fue sí muy preocupante, y es que se estaba apenas colocando en la tarde del día anterior al encuentro, en la mañana del día 11 de mayo, una alfombra azul, sobre la que estaría únicamente, insisto, la silla en que Juan Pablo II estuvo y la de Don Silvio Zavala. Y resulta que llegó en ese momento el Estado Mayor Presidencial con perros y detectores de explosivos y demás, y nos pidieron que abandonáramos todo. Y oigan, pero es que esto no está terminado, falta todo el tema de florería, lo sentimos mucho, tiene que salir todo mundo. Entonces, imagínate nada más, ¿no? Claro. Que nos permitieron entrar nuevamente a la Biblioteca de México el mismo día 12 a las 3 de la tarde, 4 horas antes de que fuese el encuentro, a acabar todos los arreglos que había que hacer de colocación de alfombras, florería, anuncios, banderas, sillas y demás, ¿no? Entonces, fue un momento muy, muy angustiante. Por otro lado, como, pues bueno, entendíamos que muchos de los asistentes al encuentro llegarían pues con horas de anticipación, se implementaron salas de convivencia, de diálogo, en donde se ofrecían bocadillos, café, etcétera, en la Biblioteca de México. Y Jaime García Terrés fue un extraordinario anfitrión, colaboró muchísimo, él era el director entonces de la biblioteca y del sistema de bibliotecas de Conaculta. Y esto pues generó un ambiente previo muy agradable de convivencia, de encuentro fraternal, de diálogo entre algunos intelectuales, algunos de los cuales pues hacía tiempo que no se veían, no se encontraban, o algunos otros pues que se frecuentaban con cierta se frecuentaban. Y bueno, pues estas horas previas no fueron horas de espera ahí en su silla únicamente perdiendo el tiempo, ¿no? Sino que fue algo en verdad muy, muy rico, muy enriquecedor. Hay que mencionar también que todo el frente del presidium de esta plataforma que comento se forró de una alfombra azul, estaba pues bordeada de flores, y bueno, los intelectuales estaban 1 metro abajo. Sin embargo, Juan Pablo II, cuando termina su discurso y se le cantan las golondrinas, pues prácticamente rompe también ahí el protocolo, y en lugar de salir directo hacia la puerta, hacia el acceso, se acerca hacia donde estaban las flores
y bueno, pues aquello se convirtió en un caos muy agradable, un caos en el que todo mundo quería tocar al Papa y quería, pues en fin, una bendición, un saludo, y pues este caos de varios segundos fue también lo que quedó en la prensa del día siguiente como reportaje, como si hubiese sido un caos permanente, ¿no? Lo cual fue absolutamente falso. Fueron unos cuantos segundos que se desbordaron los ánimos porque Juan Pablo, insisto, se acercó a saludarlos y bueno, pues claro, la gente quería acercarse lo más posible, ¿no? En fin, algunas anécdotas de este tipo pues sí, recordamos con mucho agrado. Claro. Fue un encuentro muy hermoso. Incluso en la comitiva del Papa iba el cardenal Juan Jesús Posadas, arzobispo de Guadalajara, asesinado unos meses después. Y resulta que a mí me saludó con mucho afecto, me agradeció en nombre del episcopado mexicano y de la iglesia mexicana el haber trabajado como lo hicimos para la realización de este encuentro del Papa con los intelectuales. Mire, y de eso trata este momento de diálogo contigo, Alejandro. Creemos que verdaderamente es privilegiado poder hablar contigo de este tema, porque de primera mano, no solo entre el día del evento, sino todos los meses de preparación, tú ahí gestionando, organizando. Entonces, muchas gracias por esto, en verdad. Oye, interesante esto que mencionas, para ir concluyendo. Si no bien no pudo haber diálogo con el Papa, sí hubo diálogo entre los intelectuales, ¿no? En esos salones aledaños, en esas horas antes, incluso podemos ir entre intelectuales, como dices, pues que bien o mal de la intelectualidad también católica en México, ¿no? Con intelectuales, digamos, por decirlo de una manera, de la cultura más secularizada, puede ser, ¿no? Fue un momento interesante. Mi pregunta sería, ¿tú piensas que hoy, digamos, ese diálogo se da? ¿Se puede hablar de una intelectualidad católica hoy en México? ¿Qué ha cambiado desde entonces, ahora, en ese diálogo fraterno? ¿O la intelectualidad no puede tener adjetivos y simplemente es intelectualidad? No sé, que hablaras, digamos, de traer un poco al momento de hoy, ¿no? Los paralelos que puede haber con el pasado. Bueno, yo creo que en 30 años perdón, de mayo del 90 a la fecha, en 30 años, una generación en México ha cambiado muchísimo, es otro. En estos 30 años, la irrupción en el mundo de todas las tecnologías de la industria 4.0, de los medios de comunicación, los celulares, los grupos sociales en las redes sociales, en fin, México es otro. México hoy es un México diferente al de hace 30 años. Sigue habiendo, no me cabe la menor duda, un sustrato católico, un sustrato cristiano en muchos de los pensadores mexicanos, como el mismo Octavio Paz lo reconoce en esa entrevista a la que haces referencia que le realizó Carlos Castillo Peraza, ¿no? Dice, bueno, yo en la India asistí a una misa que se estaba celebrando en portugués y lloré. Y lloré porque recordé mi infancia. Yo iba a misa cuando era niño. Claro, todo este proceso que él vivió en la Universidad Nacional Autónoma de México en los años 20, 30, en donde el marxismo se presentaba pues ya desde un poder político que era el de Moscú hasta estos sitios de la intelectualidad, qué sé yo, la Universidad de París y la misma UNAM, pues influyeron muy, muy fuertemente en la pérdida de la fe, pero queda un sustrato católico. Él mismo lo mencionaba, dice, yo tengo una amiga que es religiosa y que me dice, yo no sé quién soy, solo sé que soy contemplativa. O sea, él aprecia estos rasgos de valor espiritual y dicho por él, a Carlos Castillo Peraza, ¿no? Porque no deja de existir este sustrato católico en muchos de los intelectuales mexicanos, ¿no? Y obviamente el tema de la posibilidad hoy contemporánea y desde San Pablo hasta nuestros días de trabajar en esos areópagos
porque nosotros así lo definimos, cada una de las academias, de las universidades, de los medios de comunicación, como un areópago al que Juan Pablo II quiso hablarles. Y creo que en ese sentido se logró. Entonces, insisto, hoy México es otro, hoy México se mueve de manera diferente, pero hay tradiciones a las que hay que solo rascarles un poquito, como esto que acabamos de vivir hace unos días de los muertos, en donde hay todo una referencia muy viva, muy actual a estas tradiciones y a esta identidad cultural católica de los mexicanos. Esto es innegable. Ya. Pues te agradezco muchísimo, Alejandro, ese ratito que nos diste de conversación hoy. Creo que va a servir de reflexión también. Y pues nada más, volverte a agradecer, en verdad. La Universidad Vasco de Quiroga, Unidad de Estado de México, quiere invitarte para que nos acompañes el próximo 24 y 25 de noviembre a dos eventos muy interesantes, muy importantes. El día 24 de noviembre organizamos un conversatorio con varios especialistas acerca de filosofía de la educación, bases para el siglo XXI. Será transmitido a las 8 de la noche en nuestra página UBAC Estado de México. El día 25 tendremos el inicio de un ciclo de conferencias acerca del humanismo integral y solidario. Y también a las 8 de la noche te esperamos para que nos acompañes junto con el maestro Francisco Anaya, quien abordará el tema del humanismo a debate. Estos dos eventos los organizamos en conjunto con otras instituciones de gran calidad. Te esperamos a las 8 de la noche, 24 y 25 de noviembre. Y también, si quieres ser parte de nuestra comunidad educativa, comunícate con nosotros en nuestra página de Facebook, UBAC Estado de México, o mándanos un WhatsApp o llámanos al 5616098250. Sé gente UBAC, profesionistas que mueven el mundo.